La instancia disciplinaria ha indicado que no he cometido ninguna falta. Muy buenos días, señor juez supremo, e igualmente a los presentes, José Domingo Pérez Gómez. Miércoles 29 de mayo de 2024, 9:36 de la mañana. Se instala la audiencia virtual por Google Meet a cargo del juez supremo Juan Carlos Checley Soria sobre tutela de derechos solicitada por la defensa de José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela Barba en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo en agravio del Estado. Expediente 24-2024-1. Ejerzo mi propia defensa conforme al artículo 20, inciso C del decreto legislativo 052. Investigación con fin. Aquella vez, el fiscal José Domingo Pérez pensó que no se notaría que estaba en su oficina, aquella que pagamos todos los peruanos. No había solicitado licencia alguna ni permiso, es decir, estaba en horario de trabajo y además trató de ocultar los detalles del lugar para no ponerse en evidencia. ¿Acaso era consciente que estaba cometiendo peculado de uso? Considero que esto es sin duda una cuestión grave porque revela que, además de no cumplir con su labor, utilizó sin duda recursos públicos para su defensa personal. Si él utiliza horas pagadas para ejercer su función como fiscal, no puede utilizar esas horas pagadas para ejercer su defensa propia en beneficio privado. Para el fiscal superior Reyes Oliver Chávez Sánchez, José Domingo Pérez añade una perla más al collar que carga estos últimos años. El informe 04-2025-1, remitido a la fiscal de la Nación este último 12 de marzo, es contundente y su conclusión dice: opina que es fundado autorizar el ejercicio de la acción penal, formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el magistrado José Domingo Pérez Gómez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso. El propio Servir ha dicho que esos bienes que se le asignan son instrumentos de trabajo y por lo tanto solamente pueden servir para el ejercicio de su función como fiscal, no para ser utilizados en sus actividades privadas. La disposición fiscal de 25 páginas adjunta el contundente informe de Servir, que contiene la guía de funciones de lo que un fiscal probo debe y no debe hacer. Pero en los últimos 8 años, José Domingo Pérez ya nos tiene acostumbrados a su histrionismo, sus señalamientos sesgados, sus gustos, preferencias y beneficios, de los que también se ha jactado, los que le han valido que le inicien una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto se suma, como digo, a los otros enfoques que vienen respecto a él, sobre todo en el tema del enriquecimiento indebido, un costo de vida muy difícil de cubrir por su sueldo, ¿no? En un acto de rebeldía o desacato y desinterés por la denuncia y ante la solicitud del fiscal superior titular de la primera Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios, José Domingo decidió, como dice el informe, no colaborar con la investigación. No obstante de haber sido convocado por esta fiscalía a prestar declaración indagatoria los días 27 de enero y 14 de febrero del año en curso, José Domingo Pérez no concurrió a prestar la declaración pese a estar debidamente notificado. Es decir, no le interesa, solo da entrevistas a quien le conviene y en sus responsabilidades como fiscal responde más a ciertas agendas políticas y no a su función. Creo que lo peor que puede pasar en una democracia es que los órganos de justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público sean utilizados para perseguir rivales políticos o para intentar limpiar el terreno de posibles contendores en algunas elecciones. La instancia disciplinaria ha indicado que no he cometido ninguna falta. Y alrededor de la defensa de determinados intereses privados y del poder, privados me refiero a las consultoras brasileñas, y del poder me refiero que este esquema se desarrolló fundamentalmente en la época de Vizcarra,
se instrumentalizó el Ministerio Público para perseguir a todos aquellos que se oponían a ese proyecto y que podían de una u otra manera ser relacionados con el esquema, digamos, Odebrecht, que justamente estos fiscales comandaban. El informe es contundente y evidencia el delito de peculado de uso al utilizar horas de su trabajo como fiscal y mobiliario de propiedad del Estado para su defensa privada. Pero esta es solo una puerta que se abre a una gran pesquisa que se le sigue al ahora cuestionado fiscal. Puede ser su vecino, su compadre, no esté en la lista de impedidos para contratar con el Estado, no le da pie al funcionario público, no le da pie al fiscal Pérez en este caso, para incurrir en delitos como el de tráfico de influencias y el de colusión. Volvamos a esta foto y la importancia de los protagonistas, pero prestemos el detalle a la dama que en ese tiempo era pareja del ahora separado fiscal. Es Vanessa Aide Medina Muñoz, beneficiada en el gobierno de Vizcarra con órdenes de servicio en Perú Compras. Vizcarra tenía un proyecto sin duda de consolidarse en el poder y lógicamente lo que necesitaba era un poder judicial, un ministerio público que respondiera a sus intereses, pero no solamente agotándose ahí, él también extendió sus tentáculos al Tribunal Constitucional. Al ser evidenciada, quiso luego contratar con el Tribunal de la OCE y no pudo. La abogada, que se graduó con una tesis que hablaba sobre el impedimento de los familiares de los funcionarios públicos para contratar con el Estado, probó suerte nuevamente en el gobierno de Pedro Castillo en el Ministerio de Agricultura y Riego, Miragri, y logró órdenes de servicio. Una vez más fue denunciada y ha pasado desapercibida hasta hoy, que volvimos a investigarla y descubrimos que todo el 2023 ha trabajado para la ONP. En el que utilizando su cargo puede hacer que se contrate a determinada persona que puede ser su familiar o no. En este caso, podríamos estar en una situación en la que el cargo del fiscal Pérez le ha permitido a su esposa tener un contrato con el Estado. Si José Domingo Pérez influenció o no en el contrato de su esposa está en investigación. Lo cierto es que antecedentes hay. Recordemos cómo el fiscal Richard Rojas Gómez, denunciado por tráfico de influencias y negociación incompatible al solicitarle a la congresista Magali Ruiz un puesto de trabajo para su hermano a cambio de no investigarla. La trayectoria del fiscal José Domingo Pérez es bastante polémica. Incluso se ha hablado en los últimos tiempos de elementos para enriquecimiento indebido, por ejemplo. Y lógicamente sabemos de los múltiples abusos que cometió durante el ejercicio de su labor como fiscal. La norma de servir es clara y sus conclusiones también. Ningún funcionario público puede aprovecharse indebidamente de los recursos que el Estado le brinda. Una vez más, José Domingo Pérez en el ojo de la tormenta y sigue mudo. Ojalá pronto pueda responder. Se ríe de todo, claro, está blindado, ahora, por ahora. Pero la debacle del caso Cócteles es no solo vergonzosa, sino que costosísima. Y lo que hace más bien es ya evidenciar de manera clara, inconfundible, que el Ministerio Público utiliza como arma blanca a ciertos fiscales para acabar, para destruir las honras de los rivales políticos de quienes en verdad mandan en el Ministerio Público. Gustavo Gorriti, Pablo Sánchez y toda esta cofradía caviar que ha tomado el control de la cabeza del Ministerio Público y lo utilizan para destruir a sus enemigos políticos. O sea, lo más claro, en campaña, el 21, José Domingo Pérez pide prórrogas para todo. Había pedido 36 meses plazo de investigación. Pero por alguna razón, como le encajaba en ese momento hacerle daño a Keiko Fujimori, planteando la acusación, se adelanta. Se adelanta varios meses y presenta la acusación. ¿Por qué? Porque tenerla en el banquillo en plena segunda vuelta dañaba la imagen de Keiko Fujimori en campaña. Y para eso se prestó José Domingo Pérez. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora el caso se fue al diablo. Pero no importa. Su objetivo político se cumplió. De sentarle en el banco de acusados a Keiko Fujimori en plena campaña presidencial. Caso contrario, la otra cara de la moneda. Omar Tello blinda a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque la buena fiscal Bonnie Bautista en Junín tenía preparados ya los allanamientos para el caso Dinámicos del Centro, incluido Pedro Castillo, que era parte de esa organización criminal. ¿Y qué hace?
le bloquean eso, con la excusa de que no, la policía tiene que custodiar las elecciones. Mentira, la Dividac después salió a decir, nosotros no participamos en la custodia de los procesos electorales. Y si tenemos que hacer un operativo, lo podemos hacer en cualquier momento. Y sí habían efectivos para poder hacerlo en Junín. Pero lo aguantaron, ¿para qué? Para no dañar al Partido Perú Libre. Entonces, por un lado protejo y por el otro ataco. Ese es el uso mediático del Ministerio Público. Ese es el uso político que tienen y que han tenido siempre. ¿Y hasta cuándo nos vamos a dejar mangonear por esta sarta de ineptos? Y sabrá Dios si corruptos, porque se le está investigando por enriquecimiento ilícito a a Vela y a todo el mundo, a Marita Barreto. Entonces, no nos dejamos llevar, pues, nuevamente de las narices por este grupete que no representa a nadie y que deben ser fumigados del Ministerio Público.